Hola chicos, damos inicio con su clase que pues tocaría ya en cuestión a su temario de medicina física y rehabilitación, ¿vale? Entonces ya nos tocaría en esta clase enfermedades neurológicas, así como también el diagnóstico en neurología. Ajá. Vamos a ver cómo podemos pues diagnosticar a un paciente que ya tiene un daño neurológico. Ajá. Esto nos va a ayudar, obviamente, el sistema nervioso central, lo que ya habíamos visto anteriormente sobre él. Y ahorita vamos a como a enfocarnos un poquito más adentro, ¿no? Más allá en ese sistema nervioso. Movimientos, musculatura, todo eso nosotros lo vamos a estar trabajando, ¿vale? Y bien, espero que hayan tenido unas felices fiestas, unas muy buenas vacaciones, porque pues ya desde esta clase vamos a estar dando continuidad a su temario. Empezamos con un poquito de conceptos básicos, ¿no? De las enfermedades neurológicas. En este caso no quise poner muchas, eso lo voy a dejar un poquito de tarea, investigar un poquito más allá, ¿no? De enfermedades neurológicas para no, pues, como que aburrirlos tanto, ¿no? Con tantas enfermedades. Puse como de las más básicas o bien de las más conocidas, más comunes en los pacientes. Lo que sí me enfoqué bastantito fue en el diagnóstico, el cómo saber que el paciente tiene un daño pues neurológico. Ajá, y en el tema que sigue, pues cuál va a ser el tratamiento específico. Ajá, entonces ahí ya les hablaré de aquellos ejercicios terapéuticos como movimientos pasivos, activos, ajá, qué ejercicios, por cuánto tiempo se le tendrá que realizar a un paciente después de de un daño cerebral, ¿no? O un paciente con ciertos daños neurológicos, qué tipo de tratamiento en rehabilitación se le puede dar. En este caso empezamos entonces con el concepto de Alzheimer, que es pues como la alteración, la enfermedad, que es la demencia, ¿no? Que es el deterioro adquirido de las funciones intelectuales como memoria, capacidad para expresarse y comprender, así como también el sentido de la orientación, capacidad para razonar, que impide llevar a cabo de manera autónoma y adecuada las actividades de la vida diaria del paciente. ¿Vale? Entonces, pues esta enfermedad generalmente es pues una de las causas más frecuentes de demencia en mayores de 65 años. Aquí ya empieza obviamente pues un poquito del deterioro de todas estas funciones, memoria, capacidad de expresarse, comprender, ¿vale? Entonces hay que tomar en cuenta el paciente siempre en orientación en tiempo, espacio. Eso es uno de los principales. Bien, el comienzo suele ser lento generalmente en esta patología y gradual. Entre los síntomas iniciales destacan, por ejemplo, olvidos frecuentes como citas, nombres, ¿no? Con repercusión, perdón, sociolaboral. Trastorno del lenguaje con dificultad para encontrar el nombre de las cosas, por ejemplo, desorientación en tiempo y espacio que les mencionaba. Ajá, ¿esto qué quiere decir? Bueno, en cuestión por ejemplo, saber dónde está, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy aquí en México, estoy en casa de mi abuela, en casa de mi mamá, calle, ajá. En tiempo, ¿sabes qué? ¿Qué es qué hora es? ¿Cuál es la fecha exacta? Eso es, pues, lo que pierde este paciente, ¿no? La desorientación en tiempo y en espacio. Dificultad para reconocer objetos y personas. Ya el reconocimiento de sus familiares, pues lo va perdiendo. Síntomas depresivos, falta de iniciativa, trastornos del juicio con problemas para
distinguir lo correcto de lo incorrecto, ajá, y la dificultad para realizar las tareas domésticas habituales, ajá, así como también pues el manejo inadecuado del dinero. Eso sería como pues un concepto básico, clave de sintomatología de Alzheimer. Otra de las que son pues una de las más comunes, la famosa epilepsia, que este es un trastorno del cerebro en el cual las células como tal del cerebro se llevan, se llaman neuronas, y aquí, bueno, pues acuérdense que transmiten pues señales a todo el cuerpo, y en este caso, en la epilepsia, pues mandan las señales de generalmente anormal. Las neuronas envían señales a otras y músculos para producir pensamientos, sentimientos y acciones, y como la está mandando pues mal, entonces empieza a haber alteraciones con estos componentes, ¿no? La epilepsia altera la actividad normal de las neuronas y puede causar pues sensaciones como emociones y compartimientos extraños, espasmos musculares, pérdida del conocimiento, ajá. Bien, tenemos otra de las también muy comunes, que es la famosa esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple como tal es una enfermedad crónica e inflamatoria del sistema nervioso central, ajá, o sea, cerebro y médula espinal, ¿vale? Y que esto pues puede comenzar desde lo que es la juventud. La mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple pues padecen pues como tal a lo largo del tiempo episodios, ajá, y brotes ahí denominados recidivas, que bueno, pues van en consecuencia a una, pues como evolución, ¿verdad? De esta enfermedad, que van dejando pues secuelas definitivas, y entre estos meses, años que va pues como evolucionando esta enfermedad, eh, pues los síntomas cada vez pues son muy diversos, ¿no? Varían en función en la parte del sistema nervioso central. Como tal, pues cabe mencionar que entra la debilidad muscular, trastornos de la sensibilidad, visión doble, pérdida de visión por un ojo, falta de coordinación, rigidez muscular, ajá, trastornos urinarios, trastornos de la función sexual, sensibilidad al calor, por ejemplo. No todos los pacientes con esclerosis múltiple pues presentarán estos síntomas. En ocasiones, pues a lo mejor unos a lo mejor un poco menos, ¿no? O algunos de ellos y otros no. Ajá, entonces pues va a depender del deterioro que se encuentre ya en el paciente. Ajá. Otras de las enfermedades que también pues vamos a estar encontrando eh, va a ser la famosa enfermedad de Parkinson. El Parkinson como tal, pues son síntomas muy, muy comunes que generalmente son fundamentalmente motores. Ajá. Y como tal, pues vamos a tener temblor, ajá, de reposo, lentitud de movimientos y rigidez muscular. Eso es lo que caracteriza a un Parkinson. También puede aparecer depresión, estreñimiento en fases avanzadas de la enfermedad, así como también trastornos de la marcha y del equilibrio, alteraciones del sistema nervioso vegetativo. Ajá. Y que, bueno, pues en esta enfermedad, en esta patología, hay un deterioro intelectual. Ajá, la principal alteración del Parkinson, pues es la pérdida de neuronas de la sustancia negra del tronco cerebral que producen como tal la dopamina. Y que bueno, pues este es un neurotransmisor, ¿verdad? Que es necesario para la correcta relación de los movimientos. Y entonces, como esta está deficiente, pues empieza a haber una alteración en la coordinación, en la cuestión del equilibrio, ajá, de movimientos. Otro de los comunes también que podemos encontrar es el famoso ictus, que
que este, bueno, pues como tal nos dice que afectan los vasos sanguíneos, se suministra como tal, pues en cuestión al cerebro. Ahí me parece que el texto quedó como demasiado grande, por eso es que salí de la pantalla principal. Ajá. Entonces, bien, pues de este ictus, generalmente vamos a encontrar pues que esta causa, por ejemplo, del tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, hipertensión arterial, diabetes, colesterol en sangre elevado, obesidad, vida sedentaria, dietas con exceso de sal o grasas, enfermedades del corazón como infarto o angina, ¿no? Alguna arritmia, ajá. Entonces, pues estas generalmente que van a estar afectando es un trastorno brusco de la sensibilidad en la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo, o sea que hay una hemiplegia, ¿vale? Aquí pues vamos a estar teniendo debilidad repentina de la cara, el brazo, la pierna, especialmente solamente de un lado, dificultades para hablar o para comprender lo que se habla, trastorno repetitivo de la visión en uno o en los dos ojos, dificultad para caminar, pérdida del equilibrio. Ajá, entonces dolores de cabeza muy intensos, brusco y no habitual. Generalmente si el paciente o los familiares sospechan de que algo se está experimentando como esto, bueno, pues generalmente acudir pues al hospital, ¿verdad? Lo más pronto posible para que se empiecen a pues contrarrestar esos síntomas. En este caso, bueno, pues nosotros vamos a entrar con ese diagnóstico. En ocasiones cuando ya es pues un poquito más ya grave, se podría decir, pues entonces, ¿sabes qué? Lo referimos, ¿no? Con los especialistas pertinentes. En este caso, pues nosotros entramos, sí, como una pues rehabilitación neurológica. Vamos a aprender pues el diagnóstico y el tratamiento necesario. Ajá. Pero en ocasiones quizá también se acompaña o generalmente también es acompañado de, pues como tal, de medicación en ocasiones para ayudar, por ejemplo, a que haya un buen funcionamiento en arterias, vasos sanguíneos y demás. Ajá, entonces nosotros servimos como apoyo a ese tratamiento. Generalmente usamos, por ejemplo, los reflejos para poder valorar, ajá, cómo se encuentra pues este sistema neurológico. Ujú. Eh, o bien si hay alguna alteración en la sensibilidad, en la movilidad y localización neurológica, que bueno, hay tres tipos. Tenemos los polisinápticos, los monosinápticos, ajá, y los reflejos superficiales o tendinosos. En este caso, bueno, los polisinápticos son cutáneos o superficiales, los monosinápticos son profundos o tendinosos, ajá, y que bueno, pues ya los reflejos superficiales o tendinosos vamos a tener como el reflejo plantar, que es entre C1 y C2, o sea, entre sacro, y vamos a estimular la planta del pie por el borde externo desde lo que es el talón hasta la base de los dedos del quinto metatarsiano. La respuesta normal es una flexión, ajá, de todos los dedos o flexión del dedo gordo y extensión de los demás dedos. La ausencia o lentitud de esta respuesta pues nos indicaría alguna interrupción de la vía refleja inferior o un estado de shock central, ¿no? Una atonía o hipotonía. Uh-huh. También tenemos algún otro reflejo, que es el famoso reflejo de Babinski. En este indica una lesión de la vía piramidal. Y bueno, pues aquí hablaremos de una espasticidad, una hipertonía, que generalmente pues está presente una inversión de la respuesta normal. Ajá, hay una extensión del dedo gordo
y flexión de los demás dedos. Eso es el de Babinski. El reflejo cremastérico también es uno de los importantes para la valoración de la lumbar 1. Estimular rascando el borde interno del muslo con 4 dedos de la ingle con la punta de una aguja, por ejemplo, y el músculo cremastérico pues debe contraerse, elevando el testículo del mismo lado que estoy evaluando. Eso sería pues el reflejo. Tenemos los reflejos mucosos, que es el reflejo corneal o conjuntival, que bueno, pues nos habla del par craneal número 5. Mientras que el paciente mira hacia adelante, nosotros debemos tocar con una punta de algodón la córnea y se debe observar un parpadeo simétrico de los ojos. Cuando esto no está presente, bueno, pues también nos hablaría de algún daño severo. El reflejo faríngeo, que nos habla del par craneal número 9, que es al estimular la úvula con un depresor lingual, se tiene que producir un reflejo nauseoso, debe estar ese reflejo nauseoso. Si no lo está, también nos hablaría de un daño generalmente pues neurológico. Y aquí tenemos una tabla en la cual me parece que ya cuando les estuve explicando un poquito del sistema nervioso, pues les estuve compartiendo, esta viene un poquito más completa, ¿no? En cuestión a una evaluación neurológica, por ejemplo, reflejo bicipital, que es pues a nivel neurológico de C5, es el nervio músculo cutáneo, y nos dice que la evaluación es con el brazo del paciente apoyado sobre el nuestro, dedo gordo aplicado sobre el tendón del bíceps. La respuesta pues normal es una flexión del codo, elevación de los dedos. Y así vamos, ¿no? El del supinador largo, el tríceps, el tricipital, perdón, rotuliano patelar y el aquileo. Ahí tenemos el famoso reflejo de Babinski, en el diagnóstico de la hemiplegia. Generalmente el reflejo de Babinski consiste en una extensión del dedo gordo del pie con la subsiguiente extensión y separación del abanico en los restantes dedos. El reflejo que pues que se obtiene al rascar la planta del pie es característico de una hemiplegia, aunque puede estar presente en diversas afecciones neurológicas. Entonces vean pues cómo encontramos este reflejo de Babinski. Esto es lo que van ustedes a analizar, eso se los voy a estar dejando de tarea, que realicen el diagnóstico en un paciente. Le van a hacer la prueba de Babinski, van a hacerle pues la exploración, ¿verdad? De los pares, de los reflejos osteotendinosos, tricipital, rotuliano, aquileo. Si esos pues están afectados, muy probablemente empieza a verse dañado el sistema nervioso. Entonces, tenemos aquí la famosa escala de Siedel, que es una escala de cuantificación de los reflejos osteotendinosos y que nos dice, por ejemplo, que un 0 es sin respuesta, o sea, no hay reflejo. El 1, pues hay una respuesta lenta o disminuida. En el 2, en una respuesta normal. El 3 es un incremento ligero de la respuesta. Y el 4 es incremento brusco de la respuesta. ¿Vale? En todas estas tablitas de escala, si las quiero también como aparte, de preferencia, vayan haciendo como su manualito, un pequeño manual de todas o los cuadros más que nada que les voy diciendo. Sabes que este es importante, quiero que lo tengas impreso, ¿no? En un manualito. Voy a estar revisando sus tareitas para que pues me manden la fotito. Generalmente sí lo quiero impreso o si lo quieren hacer a mano está perfecto. Pero sí los cuadros como importantes hay que tenerlos presentes. Y bien, por ejemplo, aquí también en esto de los pares craneales, la vez pasada les comentaba que quería como un resumen, un cuadro, el par craneal, su valoración y listo. Y a lo mejor su alteración, qué alteración tiene.
Ajá, eso es lo que quiero, pues si ya lo hicieron, qué bueno, y si no, ya nada más con esta información hay que anexarle lo que haga falta. Ajá, aquí en la evaluación de los pares craneales, pues es importante hacer también una evaluación, pues como tal específica entre ellos. Ajá, generalmente los primeros 2 pares se originan en el prosencéfalo, ajá, los otros 10 se originan en el tallo cerebral y que bueno, pues sirven a la cabeza y cuello, excepto el nervio vago, que es el número 10 y que este pues se extiende, perdón, a la cavidad ventral, tórax y abdomen. Tenemos al famoso nervio olfatorio, ajá, que ya lo habíamos comentado, es sensitivo, ajá, su función pues como tal es el olfato. Y bueno, aquí encontramos algunas alteraciones, por ejemplo, la anosmia, que es una pérdida parcial o total del olfato, ajá, por fractura o lesiones de las fibras olfatorias, ajá. Y aquí acuérdense, es dar a oler las esencias. El parque neural número 2, que es el nervio óptico, sensitivo también, que una función es la visión, y las alteraciones que pudiera encontrar es la anopsia, que es un defecto visual, puede ser, ajá, o ceguera por daño total al nervio óptico, ceguera parcial, daño distal al quiasma óptico. Para realizar el estudio, bueno, pues aquí tendríamos que estar analizando los campos visuales, como ya lo habíamos antes mencionado, ¿vale? Nada más aquí lo que quiero pues que tengan presente son como las alteraciones. Por ejemplo, aquí en el nervio oculomotor ya les había enseñado su valoración, pero pues aquí nos está indicando, por ejemplo, que inervan músculos del iris, ¿no? Del músculo ciliar, y entonces los defectos de este nervio pueden producir parálisis del nervio, el ojo que no se pueda mover o se rote lateralmente en descanso, el famoso estrabismo. Ajá, se cae el párpado, que es una ptosis, y produce doble visión, que es la diplopia. Ajá, y problemas como tal en el enfoque. Eso es en este, pues como tema ya específico en cuestión al diagnóstico, si estamos incluyendo un poquito de las alteraciones, ¿no? En el nervio troclear, por ejemplo, lleva impulsos propios receptores del músculo superior oblicuo, y entonces, pues aquí hay pudiera haber algún trauma o parálisis del nervio, causando pues visión doble o incapacidad para rotar el ojo lateralmente. Ujú. En el nervio abducens, su función es movimiento del globo ocular, pero en algún trauma al nervio causa el estrabismo interno, perdón, cuando hay parálisis en el ojo, pues rota hacia dentro, aún en descanso, no se puede mover lateralmente. Ajá. Como tal, en el nervio trigémino, pues su función es llevar impulsos desde la cavidad nasal, paladar, dientes superiores, piel, mejillas, mandibular, ¿no? Que extiende a través del foramen. Y su función, pues, es llevar impulsos de la lengua, dientes inferiores, piel, barbilla, parte temporal del cuero cabelludo, todo esto a, como tal, músculos de la masticación. Ujú. Aquí tenemos el famoso nervio facial, también ya les había comentado cómo se valora, los gestos, ¿no? A ver, ríe, a ver, sopla, a ver, cierra el ojo. Lleva impulsos como tal parasimpáticos a las glándulas lacrimales, nasales, palatinas, submandibulares y sublinguales. Ajá, como tal lleva de yemas gustativas a 2/3 partes de la lengua. Ajá. Aquí las alteraciones que podemos encontrar es la parálisis de Bell, que es una parálisis del músculo facial. Ajá, se pierde sabor, se cae el párpado inferior, se desvía la boca, el ojo lagrimea y no puede cerrarse completamente. Ajá. O bien, pues se valora también mirando los movimientos de la mímica facial, comparándolos del lado de la cara con el otro. Ajá, si se puede cerrar el párpado inferior o no. Ajá, eso sería el nervio número 7. El nervio número 8, que es el famoso vestíbulo coclear. Este también ya les había
comentado sobre la valoración del equilibrio, la prueba de Romberg, la marcha neurológica. Y aquí podemos encontrar pues alteraciones como tinnitus, que es un zumbido de oídos o sordera, y vértigo, que pues es la sensación subjetiva de rotación. Ajá. Y bueno, pues esto ya es como tal un daño también severo. Ajá, en el número 9 es el glosofaringio. Ajá, aquí pues inerva la lengua y faringe. Y aquí, bueno, pues vamos a estar valorando con impulsos de sabor, tacto, presión, ¿no? El daño del nervio impide tragar generalmente y saborear agrio y amargo. Se valora pidiéndole al paciente que trague saliva y que identifique sabores como la agrio, lo amargo. La lesión motora del glosofaringio produce un pequeño descenso, ajá, del arco palatino unilateral. Y bueno, pues esto nos habla un poquito del nervio número 9. En el nervio número 10, que es el nervio vago, este va a tener alteraciones, pues como tal, ya en cuestiones a lo que es la parte de la laringe, faringe, estómago, porque aquí se valora produciendo, por ejemplo, náusea al paciente, ajá, con un abatelenguas, ajá. La valoración de este se hace más que todo en el examen físico. Ajá. El par craneal número 11, que sería pues el espinal, aquí se valora generalmente a la musculatura del esternocleidomastoideo, el trapecio, ajá, para que haya una buena fuerza, una buena movilidad. Y bien, entramos con ya el último par craneal, que es el nervio hipogloso, y que también ya había mencionado, que bueno, pues nos ayuda a permitir el movimiento de mezclar, por ejemplo, el alimento y poder movilizar, poder hablar y tragar al mismo tiempo, pues, ¿sale? Bien, entramos con un poquito más allá de la exploración de los pares craneales. Ahora entramos un poquito más a la historia, pues, clínica, ¿no? Del fisioterapeuta. Entonces, aquí no sé si ustedes ya vieron un poco, me parece que sí en su temario observé que sí ya tienen conocimiento de historia clínica, pero no sé si ya tengan el formato de la historia clínica, si no la tengan. Ajá, por ahí espero que me estén comentando en la plataforma si requieren de la historia clínica, ajá, o de como un repaso general de lo que se debe de realizar. En este caso, bueno, les comento un poquito de la anamnesis, ajá, que bueno, pues es como tal, pues toda esa pregunta, ajá, el registro de antecedentes familiares y personales. Por ejemplo, los antecedentes familiares indicarán la presencia de enfermedades heredadas, ¿no? Familias que tienen predisposición familiar, pues hábitos tóxicos, por ejemplo, alcohol, tabaquismo, enfermedades de la infancia o que se encuentran actuales, ¿no? Diabetes, alteraciones psiquiátricas. Uh-huh. Y bien, entonces, pues la observación como tal del paciente, tenemos que valorar una inspección y palpación. Ajá. En la exploración neurológica fisioterapéutica específica, pues es parte indispensable la evaluación de referencias que, bueno, pues se verán o se basarán en actitudes posturales, ajá, de cómo se sienta o bien cómo permanece en sedestación, cómo en bipedestación. Uh-huh. Entonces analizaremos sensaciones de carga y apoyo. Veremos si existe carga en el lado pléjico o sano. Estudiaremos, por ejemplo, los pivotes principales de ambas cinturas, tanto escapular, la glenohumeral, y la pélvica, la articulación de cadera, la coxofemoral. Ajá. Observaremos, por ejemplo, si existen rotaciones anormales en dichas articulaciones. Ajá. Dinámicamente veremos, por ejemplo, que las reacciones de enderezamiento, el equilibrio del paciente, que si tiene
pues como una buena simetría de los músculos, de sus huesos, especialmente pues analizaremos la actitud troncal, ajá, en todos los puntos. Pues como tal, es importante también la evaluación de peso, talla, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial, ajá. Si hay deambulación o tipo de la marcha, movimientos involuntarios, ajá, que esto obviamente pues nos hablaría de un sistema pues extrapiramidal o aspecto general de la piel, pues las uñas, el cabello nos dan una idea general del paciente. Ajá. Y que a veces, pues estos daños, pues nos pueden imposibilitar, perdón, el tratamiento, pues como de las actividades que vamos a realizarle. La actitud postural, nos fijaremos, por ejemplo, como tal en la postura del enfermo encamado, incidiendo las siguientes posturas, por ejemplo, postura de corticación, lesión media y superior, postura de descerebración, lesión más superior. En este caso, la descerebración, por ejemplo, hay una extensión del cuello, una rotación interna del hombro, una aducción del hombro también, brazos pegados al cuerpo, flexión de la muñeca, dedos cerrados, pulgar atrapado en la inclinación cubital. O sea, esos datos. Aparentemente se ve como que, ay, pero ¿qué le estoy viendo? ¿Qué le voy a ver? Mucho. Ajá, cómo coloca las manos, cómo coloca los dedos, si los tiene en puños, si los tiene en garra, si los tiene pegados al cuerpo o no. Ajá, pegados vamos lo más cercano a la línea media, ¿sale? Entonces todo eso es importantísimo de analizar. En cuestión al lenguaje, por ejemplo, pues sí, también podemos evaluarlo, por ejemplo, con saber si se le dificulta articular sonidos, que sería una disartria, afasia de la broca, que es déficit en la expresión, afasia de Wernicke, que es déficit en la comprensión. O sea, ahí vamos a estarnos dando cuenta si comprende, si se expresa, si hay una dificultad, ¿no? En los sonidos. Y la praxis, que significa, pues como tal, la capacidad gestual, manipulación, gestos simbólicos, y que bueno, pues en déficit sería una apraxia, pérdida de la capacidad de realizar movimientos. Ajá. Entonces, generalmente pacientes que tienen daño neurológico, pues tienen pérdida de la capacidad de realizar movimientos coordinados. Ujú. Tenemos la gnosis, que es la capacidad de reconocer, y entonces aquí, pues es lo que platicábamos del famoso Alzheimer. La agnosia es pérdida total o parcial de la facultad de transformar estimulaciones o sensaciones, percepciones, por lo que no reconocen, por ejemplo, estos pacientes objetos comunes o familiares, ajá, y la agnosonomia, gnosia, perdón, es la incapacidad para reconocer la parte del cuerpo afectado, o sea que el paciente pues no va a sentir pues la mitad de su cuerpo, no lo va a reconocer, y aquí por ejemplo lo podemos hasta pedirle al paciente que dibuje, ¿verdad? Por ejemplo, pues el cuerpo, y generalmente si ya tienen un daño severo, el paciente se dibuja pues como a la mitad, nada más lo que él está sintiendo. Ajá. Aquí tenemos, por ejemplo, la fascia de Wernicke, que es una fascia sensorial en la comprensión, perdón. La fascia de Broca, que es una afasia motora o de expresión. La más frecuente es la de Broca. Los pacientes con afasia de Broca comprenden más de lo que son capaces de expresar, por lo que es necesario no realizar comentarios delante del paciente porque pensamos que no nos entiende. A veces sí nos entiende el paciente, pero no puede expresar tantas palabras, no puede pues hablar tanto.
La agnosia pues puede estar relacionada con los sentidos, por ejemplo, agnosia visual, olfatoria, gustativa, táctil. Si la agnosia es total, hablamos de una asimbolia. Ajá. La anosonosia dificulta más el tratamiento de muchas hemiplegias. Ajá, por ejemplo, ya en la siguiente clase que vamos a ver la técnica de Bobat, pues como tal que se introducen sensaciones normales para dar lugar a un tono muscular normal y luego un movimiento pues como tal ya más óptimo para el paciente. Y en caso de los pacientes con anosonosia, no vamos a poder introducir esas sensaciones. ¿Por qué? Porque generalmente pues es un poco más complicado, tiene mayor dificultad. ¿Por qué? Pues como tal por las propias deficiencias motrices. Ajá. Parte básica de una exploración fisioterapéutica es la evaluación de la inervación recíproca. O sea que, bueno, pues vamos a estar analizando los músculos agonistas, antagonistas, para poder observar cómo está realizando el movimiento, su coordinación, ¿no? Y que, bueno, pues necesita ser expuesto en el sistema nervioso central con una modulación de la excitación o inhibición que lleve un juego armónico, ¿vale? Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la evaluación del tono muscular por palpación, si encontramos pues hipotonía o hipertonía. ¿Cómo encontramos si hay hipotonía? El músculo se ve blando, flácido, la extremidad pesa. Cuando hay hipertonía, el músculo es duro, tirante, se palpa una zona tendinosa. En cuestión a la hipotonía, también no existe oposición en movimiento pasivo, existe resistencia al estirarlo. Ajá. En la hipotonía, pues para evaluar los reflejos osteotendinosos hay hiporreflexia o arreflexia, es como tal que no hay reflejos, ¿no? Y en la hipertonía, pues hay una hiperreflexia. Ajá. Y esa también tabla, pues importante, ¿verdad? Para el análisis. Bien, hay dos formas de la hipertonía. Ajá. Que pues tenemos la piramidal, la espasticidad, la que pues como tal la resistencia que se opone a la elongación rápida de un grupo muscular. Ajá. Y bien, pues aquí tendríamos que valorar pues que el paciente tenga rigidez o no tenga, si está muy tenso, muy duro, muy rígido su musculatura, pues generalmente ya es causante, pues por ejemplo, de alguna enfermedad, como el parkinsonismo, ajá, que afecta pues como tal muchas de las alteraciones cerebrales y pues nos va a estar repercutiendo bastante en los movimientos, en controlar la coordinación. Por ejemplo, una diplopia, que es la visión doble, se da generalmente en una esclerosis múltiple o visión borrosa. El nistagmo, que son movimientos oculares rítmicos por incoordinación de los músculos del ojo. Ya no hay coordinación de los músculos y entonces pues empieza a haber movimientos oculares, ajá, vertical, horizontal, rotatorio, ajá. Bien, tenemos la evaluación de los movimientos involuntarios. Ajá. Pues como tal, los movimientos involuntarios son movimientos anormales, ajenos a la propia voluntad y que responden a patologías, ¿no? Como convulsiones epilépticas, patologías neurológicas centrales como el Parkinson. Ajá. Y que desaparecen generalmente en reposo total o durmiendo. Pueden ser transitorios o pueden ser permanentes. Entonces, generalmente, pues vamos a estar analizando esos movimientos en el paciente. Y que bueno, es importante pues la calidad del movimiento del paciente. Pareciera ser pues a lo mejor muy sencillo, a ver, haz flexión de codo, extensión, mover y demás, pero la calidad del movimiento en el enfermo neurológico, como tal, si no tiene el tratamiento, tendería a una funcionalidad, pero
con patrones incorrectos que le impediría a la larga pues evolucionar. Lejos de ir mejorando, pues va a ir empeorando. Ajá. Entonces, un buen análisis, un buen diagnóstico evitará que quizá muchos pacientes pues tengan daños irreversibles. Ajá. Y que nosotros a medida de la rehabilitación pues podamos evitar o ayudar a minorar esos síntomas. Ajá. La evaluación de la coordinación estática y dinámica, bueno, pues también, ajá, entra mucho aquí en cuestión a la habilidad de mezclar adecuadamente componentes, por ejemplo, flexión, extensión, ajá, que se estiró, no se estiró. Si no hay, como tal, esos movimientos o esos componentes básicos, pues hablaríamos ya de algún tipo de espasticidad. Por ejemplo, requisitos para una buena coordinación, pues que haya un buen equilibrio, ser capaz de estabilizar una parte mientras la otra está realizando un movimiento. Para valorar esto, pues se valora la suavidad del movimiento, la destreza para iniciar y acabar el movimiento. Ajá. Para movimientos lentos es más difícil la valoración porque requiere mayor finura y fijación. O sea, pues ser como que mucho más específicos, ¿no? Por eso es que se valora entre menos coordinación a más coordinación. Por ejemplo, en el número 1 requiere de la menor coordinación y puede hacer actividades generales, globales, ¿no? Vigilar siempre pues la aparición de movimientos involuntarios, ajá, porque obviamente nos hablaría de una lesión del sistema extrapiramidal. Y actividades finas, pues coordinadas con cuerpo estable. Y en el número 3 hablamos de actividades finas coordinadas con cuerpo inestable, por ejemplo, de la coordinación de mano-ojo o prueba índice-nariz, ajá. La coordinación estática y dinámica, aquí hablamos, por ejemplo, de la famosa prueba de Romberg, ajá, que esta ya se las había mencionado también en una presentación antes, me parece, que aquí se evalúa, por ejemplo, si hay ataxia sensitiva, ajá, si no se puede mantener en equilibrio, ajá, la prueba, por ejemplo, de talón rodilla, de cúbito supino, pues todas estas pruebas nos indican alteración. Prueba índice nariz, coordinación mano-ojo, ajá, caminar en línea recta, ajá, y sus déficits pues también pueden como tal hablarnos, ¿no? De muchas alteraciones. Aquí vemos una imagen de la prueba índice nariz. Si no hay una buena coordinación, empieza a haber afección del sistema nervioso. Prueba talón rodilla, también si hay una buena pues coordinación en esto. Me parece que en el video que les voy a dejar hacen estas pruebas índice nariz, talón rodilla para que ustedes las puedan ejecutar en esa exploración, en ese diagnóstico del paciente, si las realiza bien, si no las realiza bien y sobre todo, bueno, con los términos específicos que se tienen que pues, colocar. Ajá, aquí está la prueba también del famoso vaso de agua. Ajá, que bueno, pues aquí si no lo puede sostener, si hay pérdida de fuerza, si hay movimientos involuntarios, ajá, todo eso se valora en un paciente. Y bien, pasamos con la sensibilidad superficial, que esto también ya lo había yo comentado, con su martillito de reflejos, con la agujita, pues se hace, por ejemplo, el pinchazo. Que se prueba pues tocando la piel, ¿no? La temperatura, por ejemplo, con algunos tubos de ensayo, o bien pues calor y frío para checar esta parte, si el paciente lo percibe o no, ajá. Y bueno, pues como tal, si no, pues ya hablaríamos de algún daño pues en el sistema nervioso, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el síndrome talámico. Ajá. Me parece que sí es bastantito, pero ya vamos a terminar. Ajá, me regreso. Por último, hablamos de la sensibilidad profunda,
que en este caso consiste en mover, por ejemplo, distintas articulaciones del paciente, como los hombros, las manos, ajá, con ojos cerrados, preguntando, a ver, ¿qué movimiento hice? Ajá, ¿sabes qué? Hizo rotación del brazo, flexionó, dobló, ajá, todo eso que te lo pueda decir el paciente. Ujú. Eh, por ejemplo, a la hora de evaluar también el famoso mirroring, que consiste en tapar los ojos al paciente, se le hace un movimiento, por ejemplo, en el brazo y que, bueno, pues él haga el movimiento, no que te lo diga, que lo haga. Ajá, se debe tener en cuenta, por ejemplo, la tarea al paciente sentado o si fuera posible de pie. Sé que se comience, por ejemplo, con las extremidades superiores. Generalmente se empieza con ojos abiertos para tener certeza de lo que ha comprendido. Ajá. Y bueno, pues ya empezar la tarea. La parte de la kinestesia nos dice que es la percepción de posición, ajá, de una articulación y su movimiento. Aquí, pues se mueve el pulgar en una posición de flexión o extensión. Se le pregunta al paciente si siente el movimiento, si el pulgar está doblado o derecho, y el paciente, pues obviamente nos debe responder. Todo lo que tú le preguntes te debe de, pues como tal cual identificar, ajá, qué le estás haciendo, qué movimiento es, ajá. Por ejemplo, estas pruebas generalmente es para la localización y la discriminación de los estímulos. Por ejemplo, la esterognosia se refiere al reconocimiento táctil de objetos. Ajá, entonces, ¿sabes qué? Si reconoce texturas y objetos. La asterognosia o la incapacidad para reconocer objetos comunes y diferenciar texturas, pues nos habla de un daño neurológico. No hay ya no siente, por ejemplo, el que tiene una moneda, una llave, le puedes dar y que empiece él a tocar, a tocar, a sentirlo. Si él intenta, por ejemplo, tú se lo das en una mano, intenta ponérselo en la otra mano y demás, entonces quiere decir que tiene dificultad. Y si hay dificultad, bueno, pues entonces nos hablaría de pues un daño neurológico. Vean, o sea, son cosas tan sencillas como pues darle los objetos, ¿no? Ahí estamos entrando con sensibilidad fina, sensibilidad profunda, ajá, movimientos que hace el paciente. Ujú. Les mencionaba el dibujo, que realice el dibujo y ¿sabes qué? Bueno, pues sí, a lo mejor dibujo completo o dibujo medio cuerpo, ajá, ahí nos habla pues como tal la pues alteración que se encuentra, ajá, la negación que está haciendo del miembro hemipléjico, la dificultad con la discriminación derecha o izquierda, dependiendo sea el caso. Y por último, bueno, pues se hace también una evaluación de la fuerza muscular, ajá, pero generalmente aquí en pacientes con lesiones cerebrales, pues carece de mucho significado, puede ser engañoso o impreciso. En la evaluación es importante pues tener en cuenta que en estos pacientes pues sufren falta de control central, lo cual pues hay debilidad muscular y no hay también una buena respuesta, pero pues no está por demás revisarla. Acuérdense, hay una escala también, 5 es lo normal, 4 es bien, 3 regular, 2 es mal, 1 es escaso y 0 pues como tal no existe contracción muscular. Bien, pues espero que les haya interesado este diagnóstico en la neurología. Esto quiero que lo estén realizando en un paciente. Me van a colocar así como en su libreta, en una hoja blanca. Sabes que, a ver, antecedentes heredofamiliares, ¿no? Antecedentes personales, no patológicos, los patológicos, para que ahí si te dice que, bueno, es alcohólico, fumador y demás, bueno, pues ya tú te des una idea de que empieza a haber un daño neurológico. Ajá. Y ya después, pares craneales, reflejos osteotendinosos, ¿no? Para ver si eso está afectado, muy seguramente el sistema nervioso está afectado. Pares craneales, reflejos osteotendinosos, la marcha, la postura, movimientos, ajá.
todo esto que acabamos de analizar. Ese es un buen diagnóstico. Ajá. Entonces quiero que ustedes vayan haciendo sus anotaciones. ¿Sabes qué encontré? Que a la prueba de dedo-nariz no pudo realizarla, tuvo dificultad, o en la prueba de talón-rodilla se le dificultó del lado derecho, del lado izquierdo, o sea, sean muy específicos en ese aspecto, ¿vale? Esto sería pues el diagnóstico y la siguiente clase estaríamos viendo como tal el plan de tratamiento, como tal ya el tratamiento de estas patologías. Ajá. Qué ejercicios, qué movilizaciones pasivas, activas le vamos a estar dando al paciente, por cuánto tiempo, ajá, dosificar ese ejercicio terapéutico. Muchas gracias, chicos. Nos vemos a la próxima. Bye.